Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar porque esto lo van a ver otro, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Cóbalo. Ay, ¿serán achaques de la edad? Un olvido. Es que estoy con la mente pendiente de todas las actividades que se están realizando y las que hay que reprogramar y hay que ver cómo resolver el problema de que vamos a tener que suspender actividades de toda la semana, creo, del 12 al 18, que tengan que ver con el campus por el acuerdo del Consejo Superior Universitario. Le voy a publicar ese acuerdo en la sección de avisos para que lo tengan. Voy a averiguar, voy a preguntar si vamos a poder tener algún tipo de actividad. Ya descubrimos que para estas clases no necesitamos el campus, necesitamos el calendario, digámosle así, de Google Meet, entonces, o el calendario del US, del @US, EduSB. Entonces, con eso podemos tener acceso a las clases. Creo que clases sí podemos tener. Tutoría, supuestamente, no, porque íbamos a tener la actividad evaluada, pero actividad evaluada creo que no vamos a poder tener porque eso se hace en el campus y va a estar inhabilitado. Entonces tendríamos que reprogramarla o hacerla en otro lado, pero no creo que sea conveniente hacerla en otro lado. Entonces reprogramaríamos la actividad evaluada y podríamos tener la tutoría, porque para la tutoría sucede lo mismo que para las clases. Entonces por ahí digamos que iría a esa situación. Bueno, luego estaba tratando de explicar, digamos, cómo vamos con el desarrollo de la asignatura y cómo está, digamos, este tema que vamos a ver ahora abre un nuevo espacio, digámosle así, una nueva ventana, una nueva puerta de conocimientos. Nosotros ya, digamos, hasta este momento ya podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, pensemos un poquito qué podemos hacer. Un proceso estocástico lo podemos identificar cuando estamos observando una variable aleatoria en el tiempo. Eso significa que yo estoy observando en el tiempo la variable aleatoria y bueno, eso me ayuda, ¿verdad? Porque yo puedo, digamos, asociar espacio de estados, espacio parametral, matriz de probabilidades de transición. Y estábamos viendo que al hacer eso podemos construir a partir de la matriz de probabilidades de transición, aunque no siempre en todos los casos es posible construir la matriz, especialmente cuando el espacio de estados es continuo, ahí es imposible construir la matriz, pero cuando es discreto, digamos que es finito, seguro, ¿verdad? Cuando es infinito numerable, cuesta, pero se puede. Y los sistemas computacionales que usamos, Scilab y todos esos, Wolfram Alpha, los pueden manejar. Entonces, no tenemos dificultad, digamos así, en teoría. Pero hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? No hemos visto mucho del caso infinito numerable, nada más que cuando cambiamos aquel caso de, eso se llama la ruina del jugador. La ruina del jugador es cuando están jugando dos personas, A y B, y estoy observando el capital del jugador A, digámosle así, al final de cada juego. Entonces uno puede ganar todo y el otro va a perder todo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Permítame un segundo, un momento. Buenos días. Estoy dando clase. Sí, están aquí. Entra. Salud.
Una emergencia, voy a tener que salir a entregar algo, permítame un segundo. Oh, bien. Bien, disculpen la interrupción, pasa a veces. Eh, ¿Por qué no se puede? Porque el espacio de estados es infinito. Entonces, y en el caso numerable, digamos, infinito numerable, siempre hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y siempre se puede encontrar un siguiente en todos los estados, pero no se puede decir dónde termina. Entonces yo les estaba recordando el caso del jugador, digamos, contra otro, porque después en uno de los problemas decía que si se cambiaba, que el jugador B ya no fuera uno que tuviera un número finito de cantidad, digamos, de dinero, sino que se jugara contra uno que fuera infinitamente rico. Eso significaría que nunca voy a ganar todo, digamos. Entonces voy a poder jugar y ganar en el sentido teórico, ¿verdad? Por supuesto. Como por ejemplo si estoy jugando contra un casino, entonces no tengo fin, digamos, de cuándo voy a terminar de ganar todo, pero sí puedo perder todo, ¿verdad? Que es lo más seguro en el caso de un casino. Entonces, eh, vamos desde 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos, queda así. Entonces, lo que se hace en ese caso es identificar el comportamiento y tratar de crear una fórmula que me genere, digamos, el comportamiento del proceso de un paso a otro. Eso es posible, claro, requiere un poquito más de habilidades, digámosle así, de abstraer y de conocer la operación de tal forma que yo puedo crear una fórmula o un procedimiento para a partir del estado actual construir el siguiente. Y siempre va en juego si es de Markov o no y todo eso. Pueden haber casos que no sean de Markov. Entonces todo esto, digamos, está ahí. Cuando yo paso, digamos, de la matriz escrita en su forma canónica, yo puedo seguir porque ya estaría, digamos, teniendo diferentes clases. También hemos visto en una tutoría, vimos de que los procesos pueden tener una sola clase. Y si tienen una sola clase, no hay, digamos, transitorios, porque en una sola clase todos se comunican, no se van a ninguna parte. Todos están de alguna manera relacionados. Eso significa que todos están conectados entre sí, forman una sola clase, no se puede salir de la clase, no hay otras clases, solo hay una. Entonces, ahí no hay transitorios, no hay forma de ir de los transitorios a los recurrentes, todos son recurrentes. Entonces, es un tratamiento muy simple, muy diferente, no se puede hacer todo lo que hemos aprendido a hacer. Pero digamos que se tienen varias clases y que una de ellas es transitoria, por lo menos una, ¿verdad? Aunque hayan varias recurrentes, ya sean absorbentes o recurrentes positivas, entonces se puede caminar del transitorio a los recurrentes. Y ahí es donde entra en juego M, que se calcula utilizando la inversa de I menos Q. Q se identifica a partir de la canónica. Y también R, porque se calcula la matriz F. F es M por R. M por R significa, digamos, la transición de los estados que son transitorios hacia los estados que son recurrentes. Me da las probabilidades de transitar de los transitorios a los recurrentes. Eso hace F. Y M son promedios de visitas de estados transitorios a otro estado transitorio en particular. Estaba pensando en que podemos tener una matriz M, por ejemplo, de estados A, B y C, y entonces
yo puedo ir de A a A, de A a B y de A a C. Y el número que me daría M sería el número promedio de visitas de un estado transitorio a otro. Por ejemplo, de A a A, el número promedio de visitas que hago de A al estado A otra vez, siempre transitorio, antes de irme a los recurrentes. Y lo mismo pasa de A a B, es el número promedio de visitas de ir de A transitorio a B transitorio antes de irme a los recurrentes y así. Pero puedo sumar la fila de A y entonces tendría la visita de A cualquier transitorio, ya sea el mismo o cualquier otro, antes de irme a los recurrentes, y eso es M sub rho. Con esas dos matrices, M y M sub rho, tengo promedios de visitas en transitorios, pero los promedios solos no sirven, hay que calcular las varianzas y se calculan las varianzas. Hay unas fórmulas, ya vimos ejemplos de eso. Con todo ese aparataje, digamos, ya tenemos mucho que responder a un proceso estocástico. Pero resulta de que a veces los procesos estocásticos hay que analizarlos cómo varían en el tiempo, cómo van en el tiempo cambiando. Digamos, P me dice las probabilidades de transitar de un periodo de observación a otro periodo de observación, no cualquiera, sino el siguiente periodo de observación. Digamos, si estoy comenzando ahorita, entonces P me diría de ir del primero al segundo. Pero ¿qué tal si no quiero del primero al segundo, sino que, eh, digamos, que voy del primero al quinto, por ejemplo? Sería otro caso, ¿verdad? Y bien, ¿tienen problemas con la presentación, señores, o estamos bien? Bien, entonces, uh, a ese tipo de casos es el que nos vamos a enfrentar ahorita. Eh, digamos que me voy a hacer un paréntesis para cálculos, porque me voy a pasar de P a la N a cuando N tiene el infinito. El cálculo de P a la N se lo voy a mencionar ahorita. Cálculo de P a la N realmente ahora es mucho más fácil que como era antes. Antes no habían calculadoras o computadoras o teléfonos celulares con la capacidad que tenemos ahora. Entonces, todo había que hacerlo a pie y al hacerlo a pie, calcular P a la N, digamos si P fuera de 7 por 7, calcular P a la 30 era un gran rollo. Ahora usted mete P en Scilab y le pone circunferencia Ingeniero, 30, le ha congelado la pantalla. a mí. No sé cómo, qué tendría que ser, voy a ver. Voy a dejar de presentar entonces. Se ha congelado la pantalla. Es que no había pasado de la diapositiva principal, estaba explicando. Voy a seguir. Estaba todavía en esto, no había avanzado mucho. O sea que no había pasado de la carátula, no es que se me haya congelado.
Estoy explicando lo que estamos haciendo. No sé si eso confundió. Bien, entonces sigamos. Pero P a la N, ¿qué es? Vamos a comenzar con P cuadrado, digamos P por P. ¿Qué es? Es la matriz de probabilidad de transición de un paso, digamos, al paso inicial a dos pasos más allá. O sea, si estoy observando en el tiempo, digamos que el tiempo fuera cada minuto. Entonces, del minuto 1 al minuto 3, porque al minuto 2 sería P, al minuto 3 ya sería P cuadrado, al minuto 4 ya sería P cubo, al minuto 5 P cuarta y así. Entonces, eso es P a la N. Pero la pregunta de ahora es cuando N tiende a infinito, es decir, P a la infinito, ¿cómo se calcula? Y aquí es donde entra en juego, digamos, lo que se conoce como la estabilidad de un proceso estocástico o la estacionariedad de un proceso estocástico. Se identifica en los procesos estocásticos que a medida que va pasando el tiempo, el proceso tiende como a estabilizarse en la mayoría de los casos, aunque a veces no. Lo podemos ver en el comportamiento del COVID. Digamos, COVID ahorita, digamos, ya no va hacia arriba en la tendencia, sino que hemos visto que baja la curva y después sube y baja y se mantiene. Y la idea es que se mantenga en una estabilidad, digamos que ni suba ni baja. Claro, hay ciertas variaciones, ¿verdad? Digamos 90, 92, 88, 87, así. Pero ya no son 400, ya no son 500, así, ¿me entienden? Entonces, esa estabilidad se logra con el tiempo y nos damos cuenta, ¿verdad? COVID siempre existe, pero ya no hay tanto contagio como hubo al principio, que no había controles, que no había recursos, que no había, bueno, etcétera. Entonces, eh, ahora está todo más controlado, más estable. Eso pasa con el tiempo en los procesos estocásticos. Tienden a estabilizarse, aunque otros procesos estocásticos no. Digamos que con el tiempo tienden a ser infinitos o a tener variaciones que son fluctuantes. Digamos que están siempre oscilantes. No paran de oscilar. Ese tipo de cosas pasan en los procesos estocásticos. Si digamos tiende a decrecer y hasta que llegue a cero, por ejemplo, en la vida, ¿verdad? Cuando la persona está en el hospital y tiene controlada su presión y todo eso, y le están calculando, digamos, la frecuencia cardíaca y todo eso, hay un monitor que está controlando el corazón, tiene subes y bajas, pero de repente se queda estable cuando se muere. Ya llegó a su, digamos, estabilidad. Ese tipo de cosas pasan también en los procesos estocásticos. Entonces ahora vamos a ver este tema, qué pasa cuando tiende a infinito el P a la N. No hablé de P a la N en términos de cálculos, porque cálculos ahora lo hacemos con Scilab. Antes lo hacíamos utilizando un teorema que se llama Hamilton-Cayley y hay otros teoremas relacionados al cálculo de P a la N. Quizás voy a crear una guía. No estoy seguro realmente porque es un tema que realmente es irrelevante ya, en el sentido de que ya no lo hacemos, como lo hacemos ahora con Scilab. Entonces cálculo de P a la N en Scilab es solo elevar a la potencia que uno quiere y entender qué significan los valores de probabilidad mostrados en P a la N. Pero cuando vamos al infinito tenemos esto. Y consideramos siempre cadenas de Markov finitas, ¿verdad? Pero que tengan más de una clase de equivalencia. Esto es importante. Que tengan más de una clase, porque cuando tenemos una sola clase, no podemos llegar a F, no podemos llegar a M, no podemos llegar a todo eso. Entonces, con más de una clase de equivalencia. Vamos a tener, digamos, clases
transitorias y recurrentes, porque hay más de una clase. Entonces, estas observaciones son muy importantes. Si el estado J es absorbente, es como un resumidero, ¿va? Si J es absorbente, ya no se sale de ahí. Entonces, en el infinito, pasar de J a J, cuando n, digamos, estoy calculando P a la n, en todo voy a calcular P a la n, pero cuando n tiende al infinito, pasar de J a J siempre es 1, porque J es absorbente. De J a J ya no se sale, ya sabemos eso. Y también el límite de J a I es 0, porque no se puede salir de J a otro lado. No se puede, porque es absorbente. Entonces, estos son como elementos importantes, ¿verdad? Ahora que sabemos que existen. Digamos, en el número 2 también es importante observar esto, miren. Cuando estoy calculando P a la N, digamos P por P por P, etcétera, y quiero ir de I a J cuando N tiende a infinito, si J es transitorio, esa probabilidad ya no, bueno, I y J, ¿verdad? Digamos, porque se supone que yo parto de un estado transitorio a otro transitorio, porque si yo estoy en un recurrente, ya no me salgo de los recurrentes. Pero si salgo de I, un transitorio, a J, otro transitorio, en el límite, cuando vaya de I a J, a medida que N va aumentando, eso tiende a 0 o es 0. Eso significa que no me voy a quedar en las clases transitorias eternamente. Si hay transitorios en el infinito, las probabilidades de estar en los transitorios es 0. No me quedo en los transitorios. Y esto es seguro, ¿verdad? Esto existe. Así es. No cambia, ya se ha demostrado, es un teorema que funciona. También esto, miren, una vez que el proceso entra a un estado que pertenece a una clase recurrente, entonces se queda permanentemente en dicha clase. Está comprobadísimo. Además, ya vimos, por ejemplo, en los casos donde, digamos, dos se quedan comunicándose el uno al otro y ya no se salen de ahí, ya no se sale de ahí, se quedan entre ellos. Eso pasa porque la clase es recurrente. Y este 4 es el que me abre la puerta a las transiciones de los estados transitorios a los estados recurrentes. Dice que si yo comienzo en un estado transitorio I, la probabilidad de que entre a un recurrente J en particular, cuando deje la clase transitoria, está dada por F sub IJ. F de first, de primer paso. En realidad solo me interesa el primer paso porque ya sé que si entro a una recurrente ya no voy a salir de ahí. Entonces solo me interesa conocer cuál es la probabilidad de llegar por primera vez, porque de ahí ya no me salgo, estoy siempre ahí. Y eso se calcula usando esto. Vamos a aprender a calcular esto porque aquí se entiende bien feo, ¿verdad? Porque dice que sea J el miembro de una clase recurrente, es decir, J es recurrente, pero I es transitorio. Entonces sumo para todos los K que pertenecen a la clase, las probabilidades de pasar por primera vez de I a K. O sea, sumo, porque yo puedo pasar de un transitorio a cualquier elemento de la clase. Entonces sumo todas las primeras veces que puedo llegar a todos los elementos de la clase. Y eso es el valor por su valor de probabilidad de clase. Hace ese producto. El de primera pasada por el valor de probabilidad de clase. Y eso se van sumando y eso pues me da como un promedio, pero es una probabilidad. Esa probabilidad se calcula con F. Digamos, cuando lo calculamos F por M por R, estamos calculando esto. Claro, cuando hablamos de n al infinito, entonces hay que hacer un pequeño ajuste, que lo vamos a practicar. Dado que una vez que se encuentra en la clase recurrente las transiciones de la cadena clase, eso es lo que acabo de explicar.
Además, miren, aparecen estas pi sub ij, que son las probabilidades de pasar de I a J en el paso n cuando n tiende a infinito, y se calculan de esta manera. El pi sub j sería como, digamos, una probabilidad estable, digámosle así, porque estamos en el infinito, cuando n tiende al infinito. Las p cambian de nombre a pi sub ij y aparecen unas pi sub j, ya no lleva, digamos, el i, y vamos a ver cómo es que aparecen estos cálculos cuando lo practiquemos. Pi sub j es la probabilidad limítrofe para el estado j dentro de la clase. Esto se calcula. Y es por esto, miren, cuando ustedes estén calculando P por P, por P, por P, por P y así, se van a dar cuenta que las probabilidades se van estabilizando. Digamos que solo van cambiando poquitos números en la cola de los decimales. Quiere decir que los primeros decimales van quedando como fijos. Si yo manejo 4 decimales en la expresión, digamos que con un P a la 8, P a la 10, yo ya tengo esos 4 decimales establecidos, porque lo que está cambiando es la cola de la expresión decimal, digamos el decimal 10, el 11, el 12, el 13, esos son los que cambian, pero todos los primeros quedaron ya definidos. Entonces yo ya puedo pensar que con 4 decimales definidos tengo una aproximación bastante buena, ¿verdad? Es algo lógico de pensarlo así. Y entonces eso se podrían considerar como los pi sub j de los que está hablando en esta expresión. Eso se calculan. Vamos a ver ejercicios de eso. Aquí hay un caso. ¿Cuántas clases ven ustedes ahí? Escriban ahí. Tres. El estado 1 es absorbente, porque de 1 a 1 es 1, la probabilidad. ¿Esto qué significa? Es P. Digamos que es P canónica, porque está ya escrita en su forma canónica. No tiene el can aquí debajo, pero es canónica, porque observen, está primero el absorbente, están después los recurrentes, porque del 2 puede ir al 2, puede ir al 3 y nada más. Del 3 puede ir al 2 y puede ir al 3 y nada más. El 1 está distribuido solo entre los dos estados. Y el 1 aquí está solo para el 1. Y el 4 y el 5 tienen distribución entre 4 y 5, pero también tiene pasos a los demás estados. Entonces quiere decir que 4 y 5 son la clase de los transitorios. ¿Qué pasa en esta clase? Que en el infinito, porque aquí estoy con P, en el infinito estos van a ser ceros, por una de las condiciones que dijimos anteriormente, ¿verdad? Es esta. Si J es transitorio, pasar de I a J es cero, o sea, no va a haber posibilidad. Entonces ya quedamos definidos de que en el infinito no se va a estar en los transitorios. Estos van a ser ceros en el infinito. O sea, P a la infinito, digámosle así, ¿verdad? Y ya solo van a quedar estos. Pero aquí en vez de punto 3 y en vez de punto 7, lo que voy a tener es dos filas iguales que van a ser las probabilidades estables de esta clase recurrente. Y en vez de estos valores aquí abajo, del punto 2, 0, 0.1, voy a tener un cálculo de transición que me da algo parecido como F, ¿verdad? Que lo tengo que calcular. ¿Cómo se calcula? Lo vamos a aprender. Entonces, la matriz va a cambiar en el infinito porque 0 van a ser todos estos ya. Estos van a cambiar a ser dos filas iguales
de valores iguales, es decir, digamos que, por decir algo, ¿verdad? Que aquí quedó punto 4 y aquí punto 6, aquí quedó punto 4 y aquí punto 6, ya en el infinito. Los dos son punto 4, punto 6, los dos, y se van estabilizando, es decir, que aquí son diferentes y a medida que va pasando van cambiando, van cambiando, van cambiando, pero cuando se va pasando el tiempo o el n va aumentando, esto se va estabilizando y toma valores iguales las dos filas. Vamos a aprender eso. Entonces, ¿qué más? Bueno, estos son ya lo que pasa analizando según el teorema que acabamos de ver. Primero, que llama pi sub ij a las probabilidades de transitar de i a j cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Le llama pi sub ij. Entonces, pi sub 1, 1, de pasar del estado 1 al estado 1 en el infinito, porque esto es en el infinito, por eso se llaman probabilidades limítrofes, es 1, porque no se sale nunca del estado 1. Y los demás son 0, ¿verdad? De 1 a, como tiene varios, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pasar de 1 a 2 no se puede. De 1 a 3 no se puede. No se puede de 1 a 5. Del 2, como en el 2 y 3, lo que pasa es que no se sale del 2 y 3 porque son recurrentes. Entonces, el 1, 4 y 5 siempre van a ser ceros. Eso es lo que está diciendo aquí. Del 2 y 3, en el 1, 4 y 5 siempre son ceros. Siempre, en el infinito, porque esto es para el infinito. De ahí en el 4 y 5, nunca se queda en el 4 y en el 5, en el infinito, por eso son ceros también. O sea, está diciendo que son ceros donde están los transitorios. Y además me dice que van a ser iguales para el 2 y el 3. Me está diciendo que las filas van a ser iguales, porque el pi sub i2, donde i vale 2 y 3, y en la fila va, fila 2, fila 3, con el estado 2, le llama pi sub 2. Y también el fila 2, fila 3 para el tercero es pi sub 3, lo que significa que aquí va a estar pi sub 2 y aquí va a estar pi sub 3. Estos valores pi sub 2, pi sub 3, pi sub 2, pi sub 3 van a ser los mismos en las dos filas. Eso, digamos, por el teorema se podría llenar todo esto. Entonces ya solo haría falta completar el resto. Entonces para completar el resto se hace esto, miren. Primero se puede probar, lo vamos a hacer quizás para que lo vean. Vamos a usar Scilab. Que cuando yo multiplico una matriz estable por la matriz P, como voy, digamos, P por P por P por P, entonces voy multiplicando P por P varias veces. P por P, P cuadrado por P, P cubo por P, P cuarta, y así sucesivamente. Vamos a poner una matriz. Esperemos que cargue. Entonces, si yo multiplico una matriz pi en estado estable, digámosle así, porque es pi, ¿verdad? Cuando voy para el infinito, la p se convierte en pi. Y la multiplico de nuevo por p, como pi ya era estable, me vuelve a dar pi. Es lógico, ¿verdad? Si yo ya estoy en estado estable y lo multiplico, vuelvo a obtener la misma matriz, porque no hay cambio. Además, digamos, en el caso de los pi sub 2 y pi sub 3, la suma siempre debe dar 1, eso nunca cambia, ¿verdad? Siempre debe dar 1. Y aparece este nuevo, digamos, aquí hay varios pis relacionados, pero por efecto de que se ha escrito, digamos, utilizando los recursos, no se identificó que son diferentes. Pero aquí se puede ver que son diferentes porque estos son como más chiquitos y llevan su índice, y este es como más grande. Y este realmente se convierte en un pi mayúscula, digámosle así. Entonces son 3 pis. Lo de los elementos, el vector
y la matriz. Entonces, por ahí hay que ir entendiendo. Eso lo vamos a entender cuando lo veamos en el cálculo. Entonces dice que logra obtener estos, de tal forma que si yo multiplico, digamos, esta característica con los valores que ya tengo de la matriz P, porque se convierte en una matriz de orden 2 por 2, ¿verdad? Voy a ahora hacer el cálculo. Voy a hacer el cálculo de cómo sería una matriz. Le voy a poner a esto una matriz P. Y vamos a hacer una matriz sencilla para que no nos cueste, digamos 0.3, 0.7, de un 2 por 2. Y la otra le voy a poner 0.4, 0.6. Entonces la matriz es así, mira. Le puse 7, a malo. Es así. Punto 3.7. Y sí, le voy a llamar P2 a hacer P por P. Multiplicación matricial sencilla. Observen. Voy a ahora hacer P3, P2 por P. Como que el punto 3 ya quedó, ¿verdad? En el primero, y punto 6 como que ya quedó en el segundo. Ahora sigo. Este va a ser 4 y voy a multiplicar el 3. Sigo. Sigo. ¿Qué están observando? Se va estabilizando. El punto 3 quedó en el primero, el punto 6 quedó en el segundo, pero ya va agregando decimales, va punto 36, punto 63, y quizás el cuarto también. Estoy en P a la sexta. Parece que también hasta el cuarto ya se va hasta el quinto. En P a la 6 ya tengo 5 decimales casi seguros. Veamos qué sigue. Sería P a la 7. Yo no necesito hacer mucho en Scilab para hacer esto, ya ven. P a la 8. Si yo estoy, digamos, haciendo esto y estoy viendo este comportamiento, ¿qué podrían decir de las dos filas? Solo escriban ahí. Son iguales. La primera fila y la segunda son iguales. Y lo que va pasando en esto es que solo va agregando un poquito más. Digamos, aquí todavía hizo un cambio, ¿verdad? Veamos P9. P9 y P8, ¿cómo son? Iguales. P10. Quiere decir que ya está en estado estable. ¿Cuándo entró al estado estable? En 8. Porque ya no cambió, las dos filas eran iguales. Entonces, en 7 todavía veo. Realmente no son iguales, pero para mí son iguales porque
ya no veo que cambian. Sigue cambiando, pero lo que está cambiando ya no se puede ver en el despliegue que tengo del número de cifras decimales para este formato. Entonces, si yo cambio el formato de despliegue y pongo más decimales en el desarrollo de cada expresión, son diferentes todavía, pero están cambiando en el decimal 8, 9, 12, así, 15, ya bien poco. Entonces, todas las primeras son iguales. Quiere decir que estos números son iguales, se pueden considerar iguales para muchos propósitos. Y ya podemos decir que en el estado 8 o en el paso 8, P a la 8, Pn igual 8, entró al estado estable. Para muchos casos reales, hasta se puede decir en menos, ¿verdad? Porque en el 6 ya eran 5 iguales. Quiere decir que yo podía decir que aquí, por ejemplo, en el 5 ya estoy en iguales, aunque no son iguales, pero se puede considerar, dependiendo de lo que uno esté haciendo, del cálculo que esté realizando. Pero con seguridad 8 estamos bien. Y ahí vamos, ¿verdad? Con todo esto, digamos, lo que estoy diciendo es esto, que pi por p es igual a pi, porque como pi ya era estable, si la multiplico de nuevo por p, es igual a pi. Y hay otro teorema donde dice que no importa si el p lo multiplico a la derecha o a la izquierda, siempre da pi, porque como pi es estable, entonces multiplicar a la derecha o a la izquierda, el problema es que no siempre es posible, porque a veces las matrices no son, digamos, bueno, en este caso son cuadradas, pero pi a veces, digamos, sí, también en este caso va a seguir siendo cuadrado, porque esta es la pi estable, es una pi mayúscula, digámosle así, como esta P10, P9, P8, se convierte en una pi mayúscula. Entonces, sí da siempre pi, no importa por qué lado la multiplique, siempre va a dar lo mismo. Si hago p por p9, me va a dar siempre lo mismo. Igual aquí, si hago p por p7, etcétera, no va a haber cambio. Y esto de que la suma de los dos valores siempre da 1 también es importante, porque digamos en el cálculo, no he dicho todavía, estoy en ese proceso de cuándo va a ser la actividad evaluada. Como no vamos a tener acceso al campus, lo más seguro es que la vamos a mover una semana. Creo que sí va a ser. Bien, sigo. La suma de los dos valores siempre da 1. Y es esto que está diciendo acá. Pi 2 más pi 3. Este se convierte en pi 2 y este se convierte en pi 3. O sea, punto 36 es pi 2, punto 63, 60. Aquí debería ser 64, ¿va? Para que la suma de 1. Quizá debiera llegar hasta el 64 para que el sumar de 1. Si no, debo de alguna forma agregar el 1 para que la suma de cabal. Entonces debo de tener ese cuidado cuando yo esté haciendo esto, porque a veces me va a faltar ese punto 1 en el cuarto decimal si no lo tengo presente. Pero la suma siempre debe dar 1 de estos dos valores. Y esto se convierte en dos vectores fila iguales. Observen, el fila 1 y el fila 2 son iguales, igualitos los dos. A eso se le llama pi 2, digamos pi, esta pi que es un vector fila formado por los dos valores, son dos iguales. O sea que esta pi de acá, la pi mayúscula, es dos vectores fila de estos que tienen estos dos valores iguales. Ok, por ahí más o menos, tal vez no he confundido. Y para el otro cálculo, digamos, porque estamos hablando de esta parte de aquí abajo, estos ya son ceros. Estos ya se convirtieron en el pi 2, pi 3. Este siempre va a ser 1. Y estos 6 de aquí abajo, ¿cómo se hace? Es lo que sigue. Creo que todavía tenemos tiempo. Sí. Ok,
observen que se hace F. Pero además, después de esto, hay que hacer algo más. Porque la llegada a los absorbentes, como hay un absorbente, no hay problema. Pero estos dos sí hay problema. Cambian. Dice, ¿cómo se hace para hacer estos cálculos? Para la, digamos, la pi a la n cuando n tiende a infinito. Porque esta es la f, ¿va? La f ya la podía calcular haciendo m por r. Ya la puedo tener, que sería esto. Pero dice, luego de que los dos estados, 2 y 3, son la misma clase, entonces la probabilidad de que iniciando en 4 entre a esta clase es la suma de estos dos valores, de estos dos. Porque como son la misma clase, con este entro a 2 y con este entro a 3. Entonces, con esta suma de valores entro a cualquiera de los dos. Y habiendo comenzado en 5, entre a cualquiera de los dos valores es la suma de estos otros dos, que sería este valor de acá. Y aquí lo que sigue es que hay que resolver esa ecuación, no la puse. Y ahí sigue hacer ejercicios. Entonces, como pueden ver, estaba casi terminando la clase. Ya estaba falleciendo anoche. Me faltó escribir la ecuación, pero es la ecuación que tenemos aquí. Esta. Es la misma. Esto es lo que tendría que ir allá. Y hay que hacerlo. Escribirla nada más. No puedo escribir aquí, sino que tendría que hacerlo en... Lo voy a hacer acá. Voy a salir de la presentación. Y lo voy a escribir acá para que veamos cómo queda. Quiero ver si puedo ahorita. Se lo voy a ir escribiendo. ¿Cómo va a quedar? O sea, en general, digamos, para este caso, ¿verdad? La P a la N, cuando N tiende al infinito, o sea, este sería este límite. Esto se va a llamar pi, así, mayúscula. Esto va a estar formado. Aquí va a estar el 1, el 2 y 3, el 4 y 5. Siempre los estados no cambian porque son los nombres. Entonces aquí va a estar el 1, 2 y 3, 4 y 5. Este va a ser 1 porque es absorbente. Estos son ceros. Este es pi sub 2. Le voy a poner así, digamos. Y este es pi sub 3. Y aquí igual, ¿verdad? Va a quedar el pi sub 2 y el pi sub 3. Aquí lo que está pasando es que hay un vector, le voy a poner así, que está formado por dos valores. No sé si notan la diferencia. Esta es la matriz, o sea que P se convierte en pi mayúscula. Pi está formado por vectores que son iguales. Que son estos. Los dos son iguales. Los demás son ceros. Estos se convierten en ceros porque ya en el infinito no se queda en los transitorios. Se mueve para acá. Este pedacito de acá
Se comienza calculando F. Pero lo voy a tener que sacar de ahí. Se comienza calculando esto, ¿verdad? De ahí lo que pasa es que el único que queda es este de aquí, porque solo hay un absorbente. Estos son recurrentes. Entonces, cosa, ¿cómo se hace para estos dos? Digamos que con F, digamos, se llena esta parte de acá para el absorbente, pero para llenar esta parte de acá usa el producto, ¿verdad? Digamos lo que salió de F y suma las filas, que es lo que está haciendo en la expresión. Entonces suma las filas. Pueden haber varias clases, entonces hay que tener la consideración que suma todos los de las clases. Digamos, si son varias clases, todos los de la misma clase van sumados. Todos los de la misma clase van sumados. Y eso hace que estos se conviertan en un valor igual. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así, miren, más o menos. Como ya tengo esta matriz F, ¿verdad? Me salió, voy a poner los valores. ¿Cómo me quedó? Quedó 0.48. Voy a poner en rojo. Lo voy a dejar con dos decimales. No, mejor lo voy a escribir correcto. Más chiquito. 28. Y este 0.2069. Y aquí fue 0.2759 en F, ¿verdad? F lo voy a poner mejor aquí.
Y aquí me quedó 0.2759. Y aquí me quedó 0.243. Y aquí me quedó 0.6896. Y aquí me quedó 0.1035. Pero como estos son los de aquí, entonces se hacen las sumas. Y esta suma 0.27 más 0.24 me da un valor. Entonces sumo. Y esto me queda 0.5172. Y la otra suma, la de estos dos valores, me queda así. Entonces, ¿qué significa la suma de estos dos? Bueno, es de 5 a 2 y a 3. De 5 a 2 y a 3 es este valor. Y de 4 a 2 y a 3 es este valor. Entonces aquí yo puedo sustituir de 4 a 2 y a 3 0.5172. Como son dos, va. Pero es la suma. Y aquí es 0.79, que es la suma de estos dos. Son las probabilidades y su IJ. Estas son las que van ahí. Y observen, la suma me da 1 siempre. La suma me da 1. Entonces esos son, digamos, los cálculos que hay que hacer para la clase. Esto es todo lo que hay que realizar. Con esto termino, entonces dejaría de presentar y dejaría de hacer todo. ¿Preguntas? Vale, lo que sigue es hacer más ejercicios de este tipo, encontrando estas probabilidades limítrofes. Estas se llaman probabilidades limítrofes. Bueno, sé que ha habido problemas, pero a lo mejor va a quedar grabado. Entonces esperemos que así sea. Si no tienen preguntas, terminamos hasta acá entonces. Pasen un feliz día, que todos, yo les informo en este par de días cómo vamos a quedar. Ya están los grupos creados, revisen. Hasta luego entonces.